Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Oscar. Mi presentación, en este caso lo hago sobre la empresa Colt Company, su historia y todo lo que ha repercutido en la historia de la humanidad. Antes de empezar, me gustaría dar una pequeña introducción de por qué agarrar una empresa tan inusual o para un tema que podría haber sido más sencillo, agarrar una empresa mexicana o una empresa que pueda ser más fácilmente investigada. Pero escogí Colt Company no solo porque sea un fanático de las armas, ya que creo yo que la propia naturaleza de la humanidad ha sido en gran medida influenciada por la creación de las armas. Y nuestra historia siempre ha tenido siempre ha sido un factor importante estas mismas. Puede que sea complicado aceptarlo, que sea un tema algo tabú, pero creo que las armas en general tienen mucha más historia de la que se puede ver simplemente. Y en este caso, Colt Company no solo revolucionó el mundo de las armas, sino que dio un cambio por completo a la historia de la humanidad. Incluso la historia de México llegó a repercutir de forma increíble y el por qué lo hago de esto. Muy bien. ¿Qué es Colt Company? Colt Company es una empresa que fue fundada en lo que es Inglaterra por su fundador Samuel L. Colt el 25 de febrero de 1835. Él ahí patentó lo que es su primer revólver y lo que sería el primer gran paso para lo que fue y lo que es el monstruo de empresa que es hoy en día Colt Company, porque es increíblemente grande aún. Por cierto, esta arma, para recalcar, fue el primer revólver de calibre 36. Muy bien. La historia del fundador viene directamente ligada con lo que es la historia de Colt Company, ya que sin Samuel L. Colt, Colt Company nunca hubiera existido. Muy bien. Samuel L. Colt fue un niño que siempre fue aficionado a lo que es la pólvora y a lo que son las armas de fuego. Él desde muy pequeño hizo grandes experimentos en lo que era su garaje, hasta que un día voló por completo su garaje, lo cual hizo que su padre le prohibiera el manejo de armas y el manejo de todo esto durante un tiempo. Cuando él se embarca a Estados Unidos, llega a sus manos un prototipo de un revólver de 5 tiros, el cual tenía un cañón y un tambor bastante inestable. Él se basa en lo que es el trinquete del ancla, que son las herramientas pues, para envolver el ancla, para crear crear artesanalmente lo que fue el primer revólver estable de 5 disparos. Esto fue en lo que fue el año 1843. Este fue el revólver que cambió al mundo. En 1843, él alquiló una nave totalmente equipada, lo que abartó mucho el coste de producción. Ahora, ¿por qué esta arma fue la principal en cambiar el mundo? Y esta fue la causante de que perdiéramos Texas. Cuando México, a pesar de haber tenido un mayor terreno y mayor cantidad de recursos, Estados Unidos no superaba en lo que fue tecnología. Sobre todo, esta arma hizo que los rifles de un solo disparo, que eran cargados manualmente con lo que era una vara, pólvora y lo que era la bala, fuera muy lento. El hecho de que ellos tuvieran la primera arma semiautomática en la historia de la humanidad, como lo fue el revólver, les dio gran avance y fue lo que, por decepcionante que suene o grandioso para otras personas, es un gran factor en la historia de la humanidad, lo que fue la historia del revólver de 1843, creado por Samuel L. Colt. Muy bien. La fama de Colt no solo se quedó en ese revólver, sino que en 1849 creó el Colt 1849 Pocket
y en 1851 creó el Navy. Estas armas han tenido un gran impacto en lo que es todo lo que es la historia de Estados Unidos, la historia de Inglaterra, Europa y gran parte de todo el mundo. ¿Por qué? No solo fueron las primeras armas semiautomáticas, sino que cuando ya pasan de crearlas únicamente en Inglaterra y se establecen en Connecticut, empieza ya su producción en masa, creando ya hasta 400,000 revólveres solo para la utilización de Estados Unidos. Muy bien. Incluso con esto, Samuel L. Colt llegó a ser la persona número 47 más millonaria de Estados Unidos con todo lo que fue la venta de armas. Muy bien. El fallecimiento de Samuel L. Colt a los 47 años fue una gran pérdida para lo que fue Colt Company, ya que fue un incendio, ya que fue gracias a un incendio que consumió muchísimo de los cimientos de lo que fue la empresa en Connecticut. La empresa, tiempo después, fue retomada por su esposa, quien lamentablemente hoy en día falleció, pero fue la que mantuvo lo que fue la empresa de Colt Company durante muchos años. Samuel L. Colt se fue siendo la 47 persona más millonaria de Estados Unidos, más rica de Estados Unidos, creando más de medio millón de armas en su historia y creando lo que no sabía él, que fue uno de los grandes cambios en la historia de la humanidad. Muy bien. El resurgimiento de Colt Company después del fallecimiento de Samuel L. Colt. Colt Company duró 3 años cerrada, en lo que fue todo un proceso de luto y un proceso de resurgimiento para este mismo. Aunque su esposa Elizabeth continuó con la empresa, no tuvieron gran impacto, ya que estaban siendo superados por otras armas que estaban siendo producidas en esa misma época, como lo fue hasta la creación del Peacemaker, que es un revólver que aún a día de hoy sigue siendo utilizado, sigue siendo altamente vendido, no solo por coleccionistas, sino que sigue teniendo una producción en masa. Significa eso, que a pesar de que se ha creado en 1970, aún mantiene mucho de lo que es toda su historia. Muy bien. A finales del siglo XIX hubo una persona que fue Jason Moses Browning, que fue una persona que se le considera el genio o el mayor creador de armas de la humanidad. Esta persona, a su vez, tuvo directamente alianzas con Colt Company para crear la ametralladora Browning, que tuvo gran impacto en lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. A su vez, la historia cambiaría en 1960, cuando Colt diseña lo que fue la M16, que fue, y es aún a día de hoy, el rifle de asalto semiautomático más utilizado por las fuerzas policíacas alrededor del mundo. Está siendo un arma bastante emblemática, no solo por las películas que vemos que ya es la arma definitiva y bastante vista por todos, sino que fue altamente efectiva durante bastante tiempo hasta que llegó a crearse otras ediciones más actuales y llegó a ser superada, pero aún así no quita los méritos creados por lo que fue la alianza de John Moses Browning y lo que fue Colt Company. Muy bien, aquí yo les vengo a presentar lo que son las 3 armas más importantes de Colt: la Colt 1911, la M16 y la Colt 1851 Navy. La Colt 1911, como pueden ver, es esta arma de aquí. Esta fue el principal arma de uso policial en Estados Unidos durante una gran cantidad de décadas. Estas asimismas no fueron solo utilizadas por las herramientas policiales, sino también ha tenido un gran impacto en lo que ha sido el arma secundaria más emblemática en lo que son las guerras de todo el mundo.
sino solo por su precisión, lo estable que es y la calidad y duración de esta misma, la ha hecho un arma bastante emblemática, bastante importante en lo que tenemos hoy en día sobre todo lo que ha generado. Muy bien, la M16, como ya lo expliqué anteriormente, fue uno de los primeros rifles semiautomáticos utilizados como herramientas de asalto. Esto fue no solo en la guerra, sino también en uso cotidiano y en el uso policial. Cabe recalcar, la Colt 1911 fue por mucho tiempo el arma cotidiana, el arma de uso cotidiano más común en toda la historia de Estados Unidos. A su vez, miles de familias tenían una Colt 1911 para su protección personal. Esto habla de que ya cambió no solo el ámbito policial y el ámbito militar, sino que ya cambió hasta el ámbito social directamente, asociado con las familias y el uso de las armas. Y la Colt 1851, que esta arma no tuvo un impacto directamente con nosotros en México, sino que fue la que utilizó el Imperio Otomano en la guerra ruso-turca en 1877 a 1878, creando un gran impacto y una gran diferencia entre el poderío militar de ambos países. Muy bien. En la actualidad, Colt Company no es ni de cerca lo grande que fue en algún momento, ya que no solo la Colt 1911 ha sido reemplazada, la M16 también, pero eso no quita méritos a todo lo que ha logrado y a la gran repercusión que ha tenido en la historia, no solo de Estados Unidos, Inglaterra, México, sino en la historia de la humanidad, ya que han sido precursores de las armas semiautomáticas y las armas de asalto en lo que es todo el mundo. Hoy en día, gracias a la regulación de las armas, ya que es un poco más complicado, también junto con los actuales avances y la mayor comodidad en otro tipo de armas, se ha visto un gran impacto en lo que son las acciones de Colt Company. Más sin embargo, siguen siendo una empresa bastante estable y con bastantes buenas ganancias, podríamos decirlo, ya que no es una empresa que vaya fácilmente ser derribada por lo que es hoy en día. Colt Company le debe mucho a lo que es Samuel L. Colt y a lo que es sobre todo a su esposa Elizabeth, quien fue la que llevó a Colt Company a lo que es el monstruo y la gran empresa e industria que maneja hoy en día. Muy bien. Un tema que se me olvidó tocar. Una cifra más exacta para las pérdidas que tuvo Colt Company por la prohibición de 2013 a 2014 de las armas y sobre todo la relación que ha tenido esto fue alrededor del 30%. Significan unas pérdidas impresionantes. Aún con todo eso, Colt Company sigue siendo una de las empresas de armas y manufactureras más grandes de Estados Unidos y del mundo hoy en día. Muy bien, en conclusión, Colt es una empresa altamente rica y altamente importante en lo que es la historia. Una conclusión que yo he llegado personal, porque por fin pude investigar una de las empresas que más curiosidad me han dado. Yo ya tenía conocimiento sobre todo lo que era Colt Company, pero con todo y eso, saber que no solo por la muerte de su creador pudo salir adelante, sino que fue altamente revolucionario gracias a su esposa Elizabeth, quien fue la que mantuvo en pie y en cara de todos las armas Colt, es algo que sencillamente no conocía o no era básicamente mi comprensión, ya que eran otros tiempos en los que el papel de la mujer era directamente degradado a una ama de casa. Y cuando dejan entender que no solo fue una mujer, sino que fue ella quien dio el gran salto revolucionario a lo que es Colt Company, es una cosa que para mí me quedó muy impresionado. Y yo creo que las armas, en este caso los revólver, no solo son herramientas para el homicidio o herramientas para
crear actos inauditos, sino que también son las herramientas que hacen que prevalezca la paz y que han sido directamente asociados con el avance de la humanidad, ya que es innegable que las armas han estado directa o indirectamente relacionadas con toda nuestra historia. Entonces, esta es mi presentación. Espero le haya gustado, profesora. Si tiene alguna pregunta, espero poder respondérsela con mucho gusto. Yo sobre Colt Company ya tengo mucho conocimiento. No recuerdo exactamente cuántas armas han creado, eso ya viene fuera de mi conocimiento, pero sí conozco mucho sobre lo que es el impacto que ha tenido Colt Company y sobre todo lo importante que ha sido. Muy bien, fue un placer y espero que le haya gustado mi presentación. Muchas gracias.